Vamos entonces a entrar en materia de la ley, si les parece, Dale, vamos y, arriba. y comenzamos con la definición de los nuevos tipos penales que trae la ley de ciberdelitos. El artículo primero introduce un artículo 288 bis en el Código Penal y crea lo que se llama acoso telemático. El artículo habla de el que mediante la utilización de medios telemáticos desarrolle de forma insistente cualquiera de las siguientes conductas, será castigado con 3 meses de prisión a 3 años de penitenciaría, y las conductas son vigilar, perseguir o procurar cercanía física, estableciendo o intentando establecer contacto con una persona, sea de forma directa o por intermedio de terceros, de tal modo que altere gravemente el desarrollo de su vida. Esas son las definiciones primarias que establece este artículo 288, en el que necesitamos hacer una revisión histórica. Es decir, el asunto del ciberacoso no es algo nuevo, estaba ya legislado en Estados Unidos desde la década del 90, algo similar en Canadá y Reino Unido. Italia lo trae en el 2002 y España ya por el 2015. Y en definitiva, hay una conformación de un tipo penal con requerimientos específicos. Ahora bien, los requerimientos específicos que trae la legislación comparada son muy diferentes y hubiéramos debido de tomar nota al respecto. Fíjense que en Alemania hay un requerimiento de la producción de una grave perturbación en la vida de la víctima. En Italia hay un delito que debe generar un estado permanente y grave de ansiedad o miedo, o llevarle a modificar sus hábitos de vida. En España se habla de que debe alterar el normal desarrollo de su vida cotidiana, y en definitiva ahí tenemos unos contenidos diversos con una especificación más determinada, no con la calificación bien genérica que establece nuestro código allí en el artículo primero de la ley 20.317. Eh, y hay, en definitiva, un elemento adicional de concordancia que es el castigo. La disposición en Italia prevé unos 6 meses a 5 años, y en Alemania hasta unos 3 años de castigo. Así que nuestra figura de acoso telemático, como viene siendo y siempre resulta eh, ser a nivel comparado, presenta una benignidad, hasta por momentos excesiva o inentendible, de su sanción. La situación en cuanto al bien jurídico protegido nos trae también alguna serie de problemáticas. El ciberacoso parece ser una modalidad expresa de violencia, al menos el ubicarlo de manera adosada al artículo 288 lo señala de esa manera. Eh, para su consumación es de distinguir que parece ser un delito comisivo de resultado, pero que, como criticábamos luego de la intervención de Gastón, evidentemente hay una anticipación del castigo de algunos que serían actos preparatorios, e incluso se opta por algo criticable, que es un castigo sin que haya una coacción o amenaza o violencia expresa. En definitiva, ahí hay un defecto grande de la redacción. La consumación se verificaría por una falta de consentimiento de la víctima y por una persecución sin tregua, es decir, una conducta de hostigamiento, de hostilidad, que no es grave por la cantidad, sino que se vuelve grave luego de la verificación de ese perjuicio de la vida de la víctima. Los verbos nucleares, ya al decirlos estamos en un problema, ¿no? Una necesidad de multiplicar verbos nucleares que no es necesaria.
Pero bueno, tenemos tres en este caso. Hay una tipificación del vigilar, el perseguir o el procurar cercanía física. Es decir, que allí se manejan los verbos nucleares con una persecución que, que es la única que parecería mantener el mismo tono de insistencia o de hostigamiento, que es esa reiteración en la frecuencia de contactos que importunan a la víctima. Si valoramos el aspecto subjetivo de este delito, encontramos que hay un sujeto activo simple, hay un el qué, y la realidad concreta de la ciberdelincuencia nos lleva a ciertas confirmaciones adicionales y este comentario es trasladable a todos y cada uno de los delitos presentes en esta ley. La realidad del autor material es una de las constataciones necesarias, pero también la doctrina comparada dice que en estos ciberdelitos debe de verificarse o constatarse, confirmarse también la calidad de usuario de un sistema informático, porque en definitiva el contacto se realiza a través de esos servicios de mensajería, el contacto es informático y entonces la necesidad de constatar la calidad de un ciberautor, además de un autor, es un requerimiento presente a nivel probatorio y necesario. Dentro de los medios típicos que podemos ubicar en esta figura, hay una utilización, en este caso dice, de técnicas de telecomunicación y de la informática, con transmisión de información computarizada, lo cual nos hace pensar en teléfonos móviles, en notebooks, en tablets, en servicios de mensajería contenidos en esos dispositivos, eh, no solamente a nivel de aplicaciones propiamente de mensajería, sino también de otros servicios, incluso plataformas de juegos que puedan habilitar a un contacto de este tono. Las agravantes en este delito, en comentario que también se puede trasladar al resto de las figuras, están mal redactadas, no presentan una definición de la cantidad de pena que corresponde y de a cuánto asciende el aumento. La alteratoria no termina de alterar. Entonces tenemos un agravante de contenido prácticamente simbólico, pero que bueno, nos deja un poco ver cuál es la lógica del legislador. Está tratando de pensar en que merece más pena el abuso de fuerza. Lo podemos asimilar a esa situación prevista en el artículo 47, numeral 6, con lo cual situaciones de abuso por la inferioridad de fuerza que se pueda constatar o por una fragilidad de la víctima son en las que estaríamos pensando para darle contenido. El segundo delito que está tipificado en la ley 20.327 es el fraude informático. Está diagramado como 347 bis del Código Penal. Se agrega un delito que se lee de esta manera: se considera autor de fraude informático y será castigado con la pena prevista en el artículo 347, norma de reenvío, a quien incurra en alguna de las siguientes conductas. Una primera formulación, que es casi una estafa clásica, el que con estratagemas o engaños artificiosos induzca en error a alguna persona para obtener información mediante tecnologías de la información y de la comunicación para procurarse a sí mismo o a un tercero un provecho injusto en daño de otro. Y B, efectúe manipulaciones informáticas o artificios afines con el fin de realizar operaciones financieras, transferencias o pagos no consentidos en perjuicio de otro, lo cual es una buena noticia porque decíamos aquellas estafas mecánicas que no estaban pudiendo imputarse porque en definitiva no había una inducción en error en una persona, sino en un sistema, aquí se están tratando de tipificar. Y como tercera modalidad, en el literal C, hay una utilización de cualquier tipo de tarjeta, cheque, código o cualquier otro medio de pago o los datos vinculados a los mismos para realizar transferencias no consentidas en daño de otro. El fraude informático tiene una
historia polémica en todas las instancias en las que hemos visto la tipificación, si bien fue oportuna y trajo buenas cosas a nivel comparado, eh, siempre ha sido criticada. Por ejemplo, la realidad de que Budapest no hace una definición ni aclara en qué sentido se tiene que interpretar el fraude en la estafa informática. Alemania traía una legislación, ¿se acuerdan? En el año 86 en este sentido. Y bueno, pasó muchísimo tiempo sin que Uruguay hubiera considerado una reforma al respecto. Y cuando lo hace, lamentablemente, ya desde lo terminológico, no está cumpliendo con un respeto adecuado de la sistemática del código, introduce al código adosado al 347 un delito en cuyo nomen juris no es estafa informática, sino que es fraude informático. El problema allí del nomen juris puede resultar menor, pero ya habla a las claras de una imposibilidad de adaptarse a la estructura de nuestro código, lo cual, por carencia de sistematización, va a generar problemas interpretativos, evidentemente, en su aplicación. En cuanto al grado de punición, en las concordancias tenemos que mencionar que hay una coincidencia con las sanciones a nivel global. El punto de castigo por lo general es un piso de 1 año en el mínimo. El bien jurídico protegido de este fraude informático, evidentemente, es la propiedad. Sin embargo, no ha sido del todo adecuada la manera en la que se ha introducido a nuestro código este comportamiento, porque en definitiva nosotros estamos regulando en la mayor medida, porque fíjense que 2 de 3 literales refieren a la realidad incorporal o intangible, y sin embargo parece que nos estamos refiriendo siempre a la propiedad mueble. Tendríamos que haber incorporado un capítulo nuevo que refiriese precisamente a la protección de la propiedad incorporal de manera expresa para que tuviéramos un sentido de interpretación distinta por la naturaleza que lógicamente tiene de diversa según hablamos en materia de la evidencia digital. Otros asuntos que tenemos que ocupar en la interpretación implican calificarle como un delito de peligro. La situación está diagramada nuevamente con múltiples verbos nucleares, en este caso son 3 verbos nucleares, una inducción en error, eh, habitualmente utilizada en las estafas a nivel general, y luego las manipulaciones informáticas para precisamente generar una distorsión de la operatividad o del funcionamiento habitual del sistema que genere una transacción inadecuada eh, para, para favor del delincuente, y también la utilización de los medios de pago electrónicos en perjuicio de la víctima. Desde el punto de vista de la consumación, parece lógico que el punto en el que los fondos son efectivamente captados a partir de los estratagemas informáticos es el momento consumativo de este delito. En el aspecto subjetivo, destaca nuevamente un sujeto activo calificado y la necesidad de establecer esa manipulación informática como medio que bien hizo el legislador en ese punto. En cuanto a las agravantes, nuevamente hay una manifestación genérica que no establece una posibilidad de aumento específico, y hay una necesidad del legislador, al parecer, de proteger especialmente sus propios activos, es decir, que el perjuicio al Estado es lo que es ahí, aplicado como forma de alteratoria en perjuicio, y las demás modalidades
provocan una mayor percepción de angustia o de aprensión de la víctima, es decir, que en ese punto es que nos estamos manejando para agravar el comportamiento del fraude informático. El daño informático es creado por el artículo 5 de la ley 20.327 como artículo 358 quater del Código Penal, que hemos creado una cantidad de artículos adosados sin casi que respeto por más que la numeración, pero bueno, más allá de ese problema menor, el daño informático está regulado así: el que por cualquier medio y sin autorización destruya, altere o inutilice datos o sistemas informáticos con la finalidad de causar un daño, será castigado con 6 a 24 meses de prisión. Como mencionamos antes, la situación a nivel histórico es que Chile y Budapest han establecido como necesidad este tipo penal. Colombia es un caso muy interesante también, porque cuando en 2009 generó su ley especial, también introdujo un nuevo bien jurídico, que es la protección de la información, ese bien intangible que elevó a la categoría de título específico dentro de su Código Penal. Si nosotros nos ponemos a verificar de qué manera se sanciona este comportamiento, vamos a ver algo muy particular, que es que Uruguay ha unificado en un solo tipo y ha aplicado una sola sanción por las dos modalidades de este delito, lo cual es un inconveniente también en materia de dosimetría, porque solamente tenemos a dos o tres países aislados que hacen esto, que son Venezuela, Perú y Colombia, que castigan el daño a datos y sistemas de manera unificada. La pena, como decíamos, le coloca a este delito como en segundo orden dentro de los más graves delitos de daño en nuestro país, para, para colocarse por debajo del daño a la propiedad mueble o inmueble, que tiene un castigo de 12 meses en el mínimo. Si nos centramos en la consideración del bien jurídico, allí evidentemente ocurre algo similar a lo que ocurría con la estafa, porque en definitiva, cuando estamos hablando del daño informático, de nuevo nos referimos a la inmaterialidad, que naturalmente no está presente aquí como un título específico, como un bien jurídico diverso, sino que se está tratando únicamente de castigar una realidad física que ya no es la imperante. Es nuevamente un delito de peligro. Hay una triple realidad a nivel de verbos nucleares: una destrucción, alteración o inutilización, lo cual asimila a la estructura clásica del 358 y en definitiva nos obliga a verificar si hay o no un daño grave a partir de lo que va a ser del tipo judicial. Aquí los jueces nos darán una especificación de cuándo el daño es grave y cuándo deberá de imputarse por esa cuestión, así que la situación es bastante dramática en ese sentido, por una legislación que debió de establecer específicamente ese aspecto. Respecto de lo subjetivo, tenemos un sujeto activo simple, una calidad de autor y de ciberautor que debe de verificarse, como siempre decíamos, en estos tipos de ciberdelincuencia. Y estamos hablando de una manera de legislar con un medio típico que es absolutamente amplio, muy amplio. Se refiere a por cualquier medio. La problemática aquí es que el medio típico debió ser establecido específicamente como informático, porque el nomen juris da cuenta de que la conducta se realiza por esa vía. Entonces hay un debe allí de la redacción en ese sentido también, así como ocurre algo similar en materia de las agravantes. Las penas que se manejan allí
nuevamente no están determinadas en cuanto a de qué manera se produce el aumento de la pena básica, así que idénticas consideraciones que las anteriores nos merece ese punto. El artículo sexto de la ley 20.327 tipifica el acceso ilícito como 297 bis del Código Penal. Y habla del que mediante medios informáticos o telemáticos, sin autorización y sin justa causa, acceda, interfiera, difunda, venda o ceda información ajena contenida en soporte digital, recibirá un castigo de 6 a 24 meses de prisión. La cuestión del acceso ilícito también es bien conocida por todos. Desde que comenzamos la jornada de hoy hemos mencionado como uno de los principales y primordiales tipos penales desde ya la época primigenia en que Estados Unidos establecía su primera legislación con el Computer Fraud and Abuse Act, y allí estaba diagramado precisamente como uno de los tipos penales necesarios, y ese camino siguió también luego Francia con su tipificación, Argentina en el 2008, y otro tanto ocurre con el resto de las naciones de Latinoamérica que están allí mencionadas, sean Colombia o Argentina. La realidad es que Budapest propone un tipo cerrado, pero Uruguay ha abierto el tipo con aún más verbos nucleares que los que ya veníamos manejando hasta el momento. No son tres, sino que son cinco ahora. Cosa que también es algo excepcional y es una muestra de que no se han tomado los recaudos suficientes como para verificar los ejemplos a nivel comparado, y en este caso, por ejemplo, es solamente Venezuela, que contiene una cantidad tan grande de verbos nucleares, lo cual no es para nada garantista, no es para nada respetuoso del principio de legalidad, bueno, y genera un problema a nivel de la interpretación, como decimos siempre, por poner en entredicho el artículo 10 de la Constitución y el primero del Código Penal. Las penas no tienen una relación muy clara con lo que es la pena pecuniaria como sanción básica que recibe en el resto de los ordenamientos jurídicos. Así que ese es otro punto que tampoco se comprende demasiado de esta legislación. El bien jurídico protegido es claramente el bien jurídico del secreto, de la inviolabilidad de secreto. Se pretende precisamente conservar reservada cierta información, de ahí el ilícito o el acceder de manera ilegítima a un dispositivo electrónico que está quizás protegido con una contraseña, y al violentarse precisamente eso, la finalidad es afectar la privacidad, la esfera íntima de la víctima, según se genera en esa intrusión. Y la consumación ocurre con esos cinco verbos nucleares que, como decíamos, abren demasiado el, el tipo: acceder, interferir, difundir, vender o ceder. Con lo cual estamos viendo a su vez una tipificación compleja, que si bien habíamos observado antes en alguna serie de legislaciones previas que tomaban modelos anglosajones de tipificación, en los cuales se establecen múltiples verbos nucleares precisamente por una diferente mecánica en la interpretación jurídica, porque no estamos hablando de los mismos métodos de aplicación del derecho, inductivo versus deductivo, y entonces para generar una regla general a partir de los casos, el derecho anglosajón necesita de una identificación de múltiples comportamientos que nosotros tenemos igualmente castigados desde ya, porque algunos de esos los podemos castigar como una tentativa quizás, o como un comportamiento de otra naturaleza con otro mecanismo amplificador del tipo. Pero lo cierto es que a nuestros efectos, desde el punto de vista del derecho continental germánico, no nos viene bien como práctica, y precisamente esa apertura innecesaria genera modelos como esos, en los cuales, por ejemplo, vamos incluso hasta el castigo de algunas modalidades de comercialización, que no parecen ser un comienzo de afectación
del bien jurídico. La realidad es que tenemos un sujeto activo simple aquí también, una situación en la que no hay agravantes específicas diagramadas. La interceptación ilícita es una de las disposiciones adicionales que están en el artículo 6 de la ley 20.327, es un artículo 297 ter que se incorpora y habla del que sin autorización y sin justa causa intercepte, interrumpa o interfiera por medios técnicos datos informáticos en transmisiones no públicas dirigidas a un sistema informático, sean originadas en un sistema informático o efectuadas dentro del mismo, incluyendo las emisiones electromagnéticas provenientes de un sistema informático que transporte los mismos, será castigado con 6 a 24 meses de prisión. Ya verán ustedes ahí la diferencia terminológica en cuanto a lo que son los medios típicos. No existe una coherencia de esta ley en esta materia, y si bien pareciera ser que nos referimos a los mismos mecanismos informáticos, en otros momentos pareciera que no, o tampoco sabemos si refiere a ello o a algo distinto el legislador cuando maneja terminologías distintas, como en este caso, por ejemplo, que habla de medios técnicos. El derecho comparado nos trae la realidad de la interceptación ilícita como una de las figuras que se sugiere tipificar, así que en ese sentido estamos cumpliendo adecuadamente también con, con una adecuada normativa de lo sustantivo y naturalmente está incorporado como uno de los comportamientos que sugiere Budapest en este sentido. Así que la situación está bien redactada en ese punto. Respecto del bien jurídico, hay allí también una alteración de la intimidad, porque se ingresa en la esfera de reserva del individuo al interceptarse sus telecomunicaciones, sea su mensajería o sea la forma que tiene de trasegar los contenidos, sean personales o laborales. Y eso se diagrama a partir de tres verbos nucleares: interceptar, interrumpir o interferir. Es decir, que estos datos están atravesando un proceso de transferencia. Esto es clave y es fundamental y es una de las conclusiones que arroja la interpretación meramente gramatical de este tipo penal, porque hay una transferencia de información o de datos de un sistema a otro o de un soporte a otro, y gracias a eso es que se logra la interceptación, el interrumpir el decurso habitual de ese trasiego de información. Dentro de lo que es el aspecto subjetivo de la interceptación ilícita, hay allí un claro sujeto activo, simple, y un medio típico que debe ser informático, pero reiteramos la introducción de este vocablo medio técnico complica la calificación y hace que sea más dificultoso pensar de qué manera es que debe de accionar, así que de nuevo es un gran desafío para la determinación del tipo judicial. Dentro de ese mismo artículo 6 de la ley 20.327 encontramos otro tipo penal que es la vulneración de datos. Un artículo 297 quater del Código Penal que es incorporado en estos términos: el que mediante la utilización de cualquier medio telemático acceda, se apodere, utilice o modifique datos confidenciales de terceros registrados en soportes digitales o cualquier otro tipo de archivo o registro público o privado sin autorización de su titular, será castigado con 6 a 24 meses de prisión. Y hay una figura adicional que crea el inciso segundo, diagramada de esta manera: el que, habiendo formado parte o no de su descubrimiento, difunda, revele o ceda a terceras personas los datos, hechos o imágenes registrados en soportes digitales, será castigado con 1 año de prisión a 4 de penitenciaría, con una lógica, como verán, muy similar al de una
revelación de secretos o una falsificación que contiene esa misma lógica de tipificación del comportamiento y a posteriori de la difusión por parte de quien no protagonizó la conducta principal de acceso al contenido reservado. La vulneración de datos está ya tipificada desde comienzos de la década del 90 por Reino Unido y no hay una, digamos, masificación de estas tipificaciones. La realidad es que no está contenida en muchos cuerpos normativos comparados y en definitiva es alguna conducta que ya encontraba sanción en el pasado y una sanción adecuada. Nosotros contábamos, por ejemplo, en el Código Penal uruguayo con el artículo 300 que castiga al que por medio fraudulento se entera del contenido de documentos secretos y digamos, este delito viene a ser también una especie de revelación de secreto profesional que, bueno, ya teníamos castigada y no venía sugerida por Budapest. El bien jurídico parece ser la intimidad, al igual que ocurría con la interceptación ilícita, y nuevamente la ampliación del tipo penal con una multiplicidad de verbos nucleares, esta vez cuatro: acceder, apoderarse, utilizar, modificar la información o datos, habla de una amplitud enorme, y lo mismo ocurre con la segunda figura creada por el inciso segundo con la difusión, revelación o cesión a terceros de esos datos. Si estamos en consideración de esta situación de las agravantes, allí hay un listado de tanto agravantes reales como personales, con las consecuencias que trae su comunicabilidad en el primer caso, pero vamos a ver que estamos hablando de encargados de custodia de la información o de finalidades lucrativas o menores de edad involucrados, así como afectación de datos personales tutelados, con lo cual en el literal D encontramos una elevación o una superprotección de los datos personales que ya tenían un castigo por el delito de revelación de secreto profesional, una aplicación específica del 302 del Código Penal que mandataba la ley 18.331 para aquel que revelara el contenido de bases de datos estando trabajando con ellas o haciendo tratamiento. Y aquí ocurre una elevación, a su vez, de la protección con el establecimiento de una agravante específica para ese caso. El artículo séptimo y penúltimo de esta lista es el que introduce como artículo 347 ter del Código Penal la suplantación de identidad. El que usurpe, adopte, cree o se apropie de la identidad de otra persona, física o jurídica, valiéndose de cualquier medio, herramienta tecnológica o sistema informático, obteniendo datos, accediendo a redes sociales, casillas de correo electrónico, cuentas bancarias, medios de pago, plataformas digitales o cualquier credencial digital o factor de autenticación con intención de dañar a su legítimo titular, será castigado con 1 año de prisión a 6 años de penitenciaría. Y no constituirá suplantación de identidad la creación de nuevos perfiles destinados exclusivamente a la parodia. Por lo general, hacemos esta humorada, o la hago esta humorada con los alumnos de grado, que les digo: mira, si resulta que mientras estamos leyendo en voz alta el artículo, te terminás cansando un par de veces, o por lo menos una, y yo creo que esa no es una deficiencia de tu voz ni de tus pulmones, sino que es una deficiencia del legislador. Esto no es un tipo penal cerrado, ¿eh? Hay un problema ahí que en vez de definir, estamos no definiendo. Y fíjense la extensión que presenta este tipo, en el que no tenemos un antecedente concreto de sugerencia en Budapest. Es una tipificación que tampoco está presente en muchas jurisdicciones, es algo muy novedoso. Lo cierto es que toda esta cuestión de la identidad digital no ha sido absolutamente aquilatado, todavía no tenemos una consideración de sus alcances, por eso algunas legislaciones
no presentan este tipo penal, es un asunto en disputa todavía, y hay problemas naturalmente a nivel global, se termina a veces imputando como una estafa tradicional estas situaciones cuando se utiliza la identidad ajena no autorizada, y en definitiva hay una necesidad de establecer este precepto con una eh, objetividad jurídica que parece referir a la autenticidad o integridad de los datos que veíamos como una de las opciones de protección o uno de los ámbitos de protección que plantea la Convención de Budapest. Y de vuelta tenemos una legislación con multiplicidad de verbos nucleares. Usurpar una identidad, adoptar una identidad ajena, crear una identidad ajena o apropiarse de una identidad ajena con los alcances que uno trata de darle a la interpretación respecto de un comportamiento que no parece estar definido, pero sí parece estar orientado a una problemática habitual, que ya data de muchísimos años. De hecho, los comentarios en blogs, miren lo que estoy hablando, ya estoy hablando de la época pretérita, ¿no? Del comienzo de este siglo. Los blogs que habían antes de intercambios de opiniones o comentarios en redes o en páginas web de alguna entidad concreta o de una empresa de televisión o de cualquier lugar donde se pudiera dar un debate en el que uno crea un usuario con el nombre de alguien más, eran un comienzo de esta suplantación de identidad. Imagínense hoy en día con estas situaciones de deepfakes y todas las posibilidades de suplantación de voz que existen, de qué manera se ha profundizado este problema. Y por eso es que tratamos de darle ese contenido de aprovechamiento. Es decir, hay todo un material de identidad digital generado por la huella digital del sujeto víctima, que es el que toma y del que se vale el sujeto activo para esta suplantación de identidad. El momento en el que nos acercamos a las agravantes es un momento igualmente problemático, porque fíjense que tampoco tenemos una definición del quantum, y hay una lista grande de 5 agravantes: que se cometa con finalidad de divulgar la información a la que se accedió, que se modifiquen, supriman o alteren datos de la víctima, que se adquieran mediante uso indebido de datos personales o productos o mercaderías, que se suplante la identidad de un organismo estatal, el concurrir con la extorsión de víctima o familiares o terceras personas. Este tipo de situaciones las vemos también en el día a día, las injerencias o intromisiones en redes sociales ajenas por parte de los delincuentes, tomando el contacto tal como si fueran el usuario víctima para lograr, por ejemplo, regar algún malware con algún contenido específico y así acceder a nuevos dispositivos que van a terminar siendo instrumentalizados, o la directa extorsión muchas veces para conseguir más dinero, o una estafa porque se le trata de pedir algún dinero por una cierta serie de supuestas necesidades del usuario cuya identidad fue suplantada. El último artículo que prevé una tipificación es el artículo 8, que crea un artículo 358 quinques del Código Penal y tipifica el abuso de dispositivos. El, el que de forma ilegítima produzca, adquiera, importe, comercialice o facilite a terceros programas, sistemas informáticos o telemáticos de cualquier índole, credenciales o contraseñas de acceso a datos informáticos o sistemas de información destinados inequívocamente a la comisión de un delito. Eh, no hay aquí una referencia concreta desde el punto de vista comparado, pero sí estamos hablando de, de un precepto que ya viene desarrollándose en varias materias. Esto del abuso de los dispositivos y de utilizarlos para la comisión del delito, como veríamos, no ha sido patrimonio único de la ciberdelincuencia, se ha utilizado también para atacar otros bienes jurídicos diversos, y en definitiva hay buena base para entender que lo que estamos buscando acá es un castigo
de aquellos mecanismos que sirven para cometer delitos. Entonces, tanto sea la elaboración de ese producto informático en la Deep Web o en la Dark Web, la programación de un software malicioso, como el intercambio por un precio de esa mercadería, o el traer desde el exterior el, ese software, o proporcionarlo, difundirlo para que el ataque se logre, es lo que en definitivamente está pautado como consumación en este caso, siempre y cuando toda esa difusión o toda esa importación o comercialización de esos recursos se desarrolle de manera ilegítima, es decir, no tiene que estar guiada la conducta por una motivación de educación o de otro corte que fuera legítimo, sino que ahí la idea es orientarse a la comisión de cualquiera de los otros 7 delitos que están diagramados en la ley especial, o la posibilidad de imputar también eh, la comisión de este delito cuando facilita otros comportamientos propios de la técnica informática. Si entonces avanzamos en este punto, le diría que hemos culminado el análisis de la ley.